Hola a todos, soy Miguel y en el video de hoy vamos a hablar acerca del uso de verbos compuestos en inglés. Como siempre, vamos a hacer una contextualización de este concepto en español para poderlo aplicar y entender correctamente en inglés. Hablamos de verbos compuestos cuando en una misma oración un sujeto conjuga dos verbos al mismo tiempo. Ejemplos de esto en español: yo quiero comer. Aquí estoy haciendo una oración en presente simple. La oración básica dice yo quiero hacer algo. Yo quiero, ese primer verbo que estamos viendo allí está conjugado en presente simple. Yo quiero. Pero adicional hay otra acción, que es aquella acción que yo quiero hacer. Esa acción, en el ejemplo que estamos haciendo, yo quiero comer, ese verbo está en infinitivo. Yo quiero comer. De esa manera estoy conjugando dos verbos con el mismo sujeto en una misma oración. A esto nos referimos con los verbos compuestos. Muy importante, sin importar el tiempo verbal que yo esté utilizando, presente, pasado, futuro o cualquiera de sus modificaciones, siempre ese segundo verbo, cuando estamos haciéndolo en español, va en infinitivo. Ejemplos de estos: yo necesitaba leer un libro. Estoy hablando en pasado. Necesitaba, pero el segundo verbo sigue estando en infinitivo. Carlos podrá conducir su carro. Estamos hablando en futuro simple, en una oración en la que Carlos podrá, ese verbo, primer verbo, va conjugado en futuro, y después el segundo verbo en infinitivo, conducir. Carlos podrá conducir. Entonces, sin importar el tiempo verbal del cual estemos hablando, si estamos utilizando verbos compuestos, ese segundo verbo siempre tiene que estar en infinitivo. Estamos hablando de los ejemplos en español. Yo quiero salir, él quería estudiar, yo podré correr. Todo ese tipo de conjugaciones, ese segundo verbo siempre va en forma infinitiva. En inglés ocurre algo similar, pero tenemos que tener en cuenta que las reglas que vamos a mencionar para las conjugaciones de estos verbos compuestos se aplica solo a verbos normales y no a verbos modales. El trabajo con los verbos modales es diferente y es asunto de otro video. Entonces, cuando estamos hablando en inglés y estamos utilizando verbos compuestos, siempre ese primer verbo debe ir conjugado respetando el tiempo verbal que está utilizando la frase que estamos construyendo. Y el segundo verbo puede ir en infinitivo o en gerundio. La mala noticia es que no hay una regla específica para esto. La buena noticia es que hay ciertos grupos verbales que se pueden utilizar específicamente con el infinitivo y otros grupos verbales que vamos a utilizar específicamente con el gerundio. ¿Te gusta el tema que estamos viendo? Te invito a que te suscribas a mi canal y a que le des clic a la campanita para que puedas estar al día con las actualizaciones de los videos que estoy subiendo constantemente todos los días. Entonces, primero vamos a ver el grupo de los verbos que más comúnmente utilizan el segundo verbo en forma infinitiva cuando estamos haciendo una construcción de verbos compuestos. Primer verbo, want, significa desear, se escribe W-A-N-T. Ejemplos de estos: I want to be your friend, yo quiero ser tu amigo. He wants to go with me, él desea ir conmigo. Ese segundo verbo, cuando estamos utilizando el verbo want, siempre va en infinitivo. Segundo verbo, decide, se escribe D-E-C-I-D-E, significa decidir. Ejemplos de esto: he decided to go with her, él decidió ir con ella. We decided to study more, nosotros decidimos estudiar más. Como ven, ese segundo verbo que utilizo con el verbo decide siempre debe ir en forma infinitiva. Tercer verbo, promise, se escribe P-R-O-M-I-S-E, significa prometer. Cuando estamos utilizándolo con verbo compuesto, es decir, con un verbo adicional, siempre ese segundo verbo tiene que ir en infinitivo. Ejemplos de esto: Carlos promises to study more, Carlos promete estudiar más. He promised to go with me, él prometió ir conmigo. Cuarto verbo, planear, se escribe P-L-A-N. Ejemplos de esto: I planned to travel tomorrow, yo planeé viajar mañana. Quinto verbo, olvidar, se escribe F-O-R-G-E-T, se pronuncia forget. Ejemplos de esto: I forgot to bring the keys, yo olvidé traer las llaves. Do not forget to go there, no olvides ir allá. Sexto verbo, esperar, pero esperar de tener la esperanza de algo, se escribe H-O-P-E, se pronuncia hope. We hope to be here early, nosotros esperamos estar aquí temprano. Séptimo verbo, ofrecer, O-F-F-E-R, se pronuncia offer. I offered to assist you, yo ofrecí ayudarte. Octavo verbo,
Agree, se escribe A-G-R-E-E, significa acordar algo, concordar algo. Un ejemplo de esto. We agreed to sign the papers. Nosotros acordamos firmar los papeles. Noveno verbo, aprender. Learn, se escribe L-E-A-R-N. Ejemplo de esto. I learn to fly. Yo aprendo a volar. Como nota adicional, cuando usamos el verbo learn para referirnos a que aprendemos algo, en muchas ocasiones utilizamos el how to en lugar de simplemente el learn to. Ejemplo de esto, yo puedo decir I learn to drive. Yo aprendo a conducir, pero también puedo decirlo I learn how to drive, es decir, yo aprendo cómo conducir, que en español se traduce exactamente igual a yo aprendo a conducir. Décimo verbo, necesitar, se escribe N-E-E-D, se pronuncia need. Entonces, un ejemplo de esto. She needs to be here tomorrow. Ella necesita estar aquí mañana. Décimo primer verbo, have, H-A-V-E. Verbo común y corriente tener, no el verbo modal haber, sino como verbo común y corriente tener. Ejemplos de esto. We have to eat more. Necesitamos comer más. Décimo segundo verbo, pedir o preguntar, se escribe A-S-K. Mucho ojo, muchas veces este verbo lo utilizamos con un acusativo adicional para poder decir pedirle, pedirte, preguntarme, preguntarles, etc. Este verbo también utiliza ese segundo verbo en forma infinitiva. Ejemplo, she asked you to go with her. Ella te pidió ir con ella. Décimo tercer verbo, arrange, se escribe A-R-R-A-N-G-E. Significa arreglar, como de hacer un acuerdo. Nosotros vamos a arreglar o a acordar hacer algo. Ejemplo de esto. We arranged to have a meeting. Nosotros acordamos o arreglamos, hicimos arreglos para tener una reunión. Décimo cuarto verbo, rehusarse. Se escribe R-E-F-U-S-E, se pronuncia refuse. Ejemplos del uso. I refuse to be here. Me rehúso a estar aquí. Y decimoquinto verbo, demandar o exigir. Se escribe D-E-M-A-N-D, se pronuncia demand. Un ejemplo de uso para este verbo sería she demands to talk to you. Ella exige hablar contigo. Entonces tenemos estos 15 verbos básicos que siempre cuando los estamos utilizando como verbos compuestos, es decir, conjugados con otro verbo adicional, ese segundo verbo siempre tiene que ir en forma infinitiva. Ahora veamos el segundo grupo, que sería los verbos que comúnmente cuando los utilizamos en forma compuesta, ese segundo verbo debe ir en forma de gerundio, es decir, ando, endo, que en inglés sería finalización con ing. Primer verbo, disfrutar, se escribe E-N-J-O-Y, enjoy. Un ejemplo de esto sería we enjoy traveling. Nosotros disfrutamos viajar. Segundo verbo, molestarse. En el contexto de que te molesta si hago algo, te molestaría si hago esto, ese tipo de molestar. Se escribe M-I-N-D, se pronuncia mind. Y un ejemplo de esto sería do you mind coming with me? ¿Te molestaría venir conmigo? Tercer verbo, imaginar. Se escribe I-M-A-G-I-N-E, se pronuncia imagine. Un ejemplo de esto sería imagine living in the United States. Imagínate viviendo en los Estados Unidos. Cuarto verbo, evitar. Se escribe A-V-O-I-D. Se pronuncia avoid. Ejemplo de esto. Please avoid running out of gas. Por favor, evita quedarte sin gasolina. Quinto verbo, terminar. Se escribe F-I-N-I-S-H. Se pronuncia finish. Un ejemplo de esto sería we finished studying English. Nosotros terminamos de estudiar inglés. Sexto verbo, extrañar. M-I-S-S, se pronuncia miss. Un ejemplo de esto sería I miss going out with my friends. Yo extraño salir con mis amigos. Séptimo verbo, arriesgar. Se pronuncia risk, se escribe R-I-S-K. Un ejemplo de esto sería we risked losing money. Nosotros nos arriesgamos a perder dinero. Octavo verbo, que en este caso hablaríamos de dos verbos que serían sugerir y recomendar, que es básicamente lo mismo. Suggest o recommend. Se escriben S-U-G-G-E-S-T para suggest, de sugerir, o R-S-O-M-M-E-N-D, recommend, para recomendar. Ejemplos de esto serían I suggest studying more. Yo sugiero estudiar más. O they recommend reading books. Ellos recomiendan leer libros. Noveno verbo, mantener. Se escribe K-E-E-P, se pronuncia keep. Un ejemplo de esto sería keep talking. Sigue hablando, mantente hablando, continúa hablando. Y décimo verbo de este grupo, que más que un verbo es una expresión también, se escribe L-O-O-K.
F-O-R-W-A-R-D-T-O. Se pronuncia look forward to. Es una frase que significa algo así como anhelar algo, tener ganas de algo, desear algo o buscar hacer algo. Y un ejemplo de esto sería we look forward to hiring you. Nosotros anhelamos contratarte. Entonces, este es el grupo de verbos que comúnmente cuando los utilizamos en inglés de forma compuesta, el segundo verbo que los acompaña cuando está siendo conjugado por el mismo sujeto debe ir en forma de gerundio. Como en todo existen excepciones y existen grupos verbales que cuando los estamos utilizando de manera compuesta, es decir, conjugados con otros verbos, esos segundos verbos podemos utilizarlos indiferentemente en gerundio o en forma infinitiva. Ejemplos de esto: amar, L-O-V-E, love. Yo puedo decir I love skating, me encanta patinar. O puedo decir I love to skate, me encanta patinar. Y lo puedo decir de las dos maneras. El verbo gustar, L-I-K-E, like, igual. Yo puedo decir we like fishing, nos gusta pescar. O puedo decir we like to fish, nos gusta pescar. El verbo odiar, hate, se escribe H-A-T-E. Y podemos decir I hate working here. O yo puedo decir I hate to work here. Yo odio trabajar aquí. Bueno, de hecho no lo odio, pero es un ejemplo. Otro verbo de este grupo, preferir, se escribe P-R-E-F-E-R, se pronuncia prefer. Yo puedo decir I prefer leaving early, o yo puedo decir I prefer to leave early, para decir yo prefiero partir temprano o salir temprano. También tenemos el verbo comenzar, S-T-A-R-T, start. Ejemplos de esto: I started studying English, empecé a estudiar inglés. O puedo decir I started to study English, empecé a estudiar inglés. Y empezar como comenzar, es decir, begin, B-E-G-I-N. También puede ser I began having classes. O puede decir I began to have classes, comencé a tomar clases. Y para terminar, recordemos que para el uso de estos verbos compuestos, ese segundo verbo siempre va en forma infinitiva o en gerundio de acuerdo con el tipo de verbo que estemos utilizando, y siempre y cuando el primer verbo sea un verbo común y corriente y no un verbo modal o un verbo auxiliar, porque para estos el uso es muy diferente. Espero que hayas entendido todo lo que hemos hablado en este video. Si hay algo que no te ha quedado claro, te recomiendo que repitas otra vez el video, revises el material de nuevo, y si aún así te quedan dudas, recuerda que siempre me puedes dejar un comentario, estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Si te ha gustado este video, por favor recuerda darle like y compartirlo con tus amigos. Y si todavía no lo haces, recuerda suscribirte al canal y darle clic a la campanita. De esta manera puedes estar al día con todos los contenidos que estoy subiendo diariamente a mi canal. Te agradezco por todo el tiempo que has dedicado para ver este video y nos vemos pronto. Chao.